estáis, va con acento. Estáis. Si hay que escribir, se escribe sin falta. Con Dios. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Acabamos de ver, y en los próximos minutos lo van a ver en su integridad, la enésima muestra de odio y manipulación por parte de la televisión pública separatista catalana. Bajo el paraguas de un programa de humor, de sátira, de buen rollo incluso, han editado este vídeo que está o que malmete directamente e insulta a la Policía Nacional. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. El spot es un compendio de insidias y mentiras acerca del Cuerpo Nacional de Policía. Insinúan que son franquistas, simpatizantes del nazismo, que solo les mueve la violencia, que arreglan todo a palos y que son una especie de zafios sin discernimiento. Emitido en TV3, la televisión pública catalana, en pleno prime time, con un único objetivo: enfrentar a los catalanes que estuvieran viendo el programa contra la policía y generar más odio contra las fuerzas del orden. La Policía Nacional, como todos en esta vida, podrían o pueden tener aciertos y errores. Incluso es lícito criticar y es necesario y opinar sobre determinadas actuaciones policiales, si se han sobrepasado, sobre si han sido muy permisivos. Hay opiniones sin lugar a dudas para todos los gustos. Por eso el separatismo no debe olvidar que los agentes policiales son servidores públicos, que no se les paga por una ideología, sino por defender a todos, también a ellos, a los secesionistas, de los que intentan incumplir la ley. Hay que defender a todo ciudadano del que intenta saltarse la ley. Es así de fácil. Por eso es rastrero insinuar todo lo que dicen en ese sketch. En una televisión pública, además, recordemos que sigue vertiendo odio hacia España con la anuencia del gobierno de Rajoy, que no tiene intención de controlarla. Más noticias en nuestro sumario. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha mantenido una reunión extraordinaria con los representantes de los estudiantes de la facultad para informarles de cómo progresa la investigación iniciada el pasado 21 de marzo en torno al máster de Cristina Cifuentes. El propio rector les ha trasladado su voluntad de acabar con las manzanas podridas que pudiera haber en la institución para poder salvar, dicen, el buen nombre de la universidad. Aumenta la soledad en España según el Instituto Nacional de Estadística. Según estos datos, en 2017 había 49.100 personas más que en 2016 viviendo solas. A su vez, los hogares con una sola persona crecieron un 1,1%, lo que supone los 4,7 millones. Es decir, el 25% de los hogares españoles están formados por una sola persona. Polémica visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Está en Madrid para firmar un contrato de compraventa de corbetas para que se van a construir o que las va a construir la empresa española Navantia en los astilleros de Ferrol y de Cádiz. Una operación que asciende, atención, a la friolera de 2.000 millones de euros a cambio de 5 navíos. ¿Negocio o ética? Veremos esta polémica en este informativo. La lluvia está marcando estos días en España y ya ha provocado inundaciones y derrumbos. Este temporal ha dejado en las últimas horas en Navarra inundaciones, y tal es así que el Gobierno ha trasladado este jueves a los responsables municipales del Eje del Ebro la necesidad de coordinar las actuaciones ante la previsión de inundaciones. En otros puntos de nuestro país también árboles caídos. Cristina Cifuentes contra las cuerdas y cada vez más acorralada por la polémica de su máster. Y eso que tenía bien fácil desde un comienzo haber aclarado o haberse incluso disculpado por las irregularidades que pudiera haber cometido y la polémica muy probablemente se hubiera zanjado. Pero no fue así. Así que un día después de que los rectores hayan reconocido graves irregularidades, esta mañana la presidenta nacional ha acudido al Pleno de la Asamblea de Madrid, en donde ha tenido que responder a las preguntas de la oposición, todas ellas relacionadas con su posgrado. Cifuentes continúa defendiendo su inocencia, dice que no cometió ninguna ilegalidad y señala a Íñigo Errejón, por ejemplo, por haber cobrado una beca en negro. Se lo repito, yo no he cometido ninguna ilegalidad. Ninguna. Y por supuesto, señoría, yo no me he llevado ni un solo euro público, ni uno solo. Aunque ustedes no pueden decir lo mismo, porque ya sabemos que el próximo candidato de Podemos, que por cierto ya se ha quedado con su sitio sin primarias, está inhabilitado por una universidad. ¿Sabe por qué está inhabilitado? Por haber cobrado una beca en dinero negro, una beca que recibió sin haber pisado las aulas, una beca de 1.800 euros que han pagado todos los contribuyentes.
Jornada bronca en la Asamblea de Madrid, donde no han faltado momentos tensos y mensajes indirectos por parte de la oposición a la presidenta. Entre las principales preguntas, el compromiso con las instituciones públicas y las medidas que ha adoptado la comunidad para mejorar la gobernanza de las universidades públicas. Cifuentes contra las cuerdas. La presidenta de la Comunidad de Madrid está cada vez más acorralada por la oposición. El escenario, la Asamblea. La batalla, una dura dialéctica en la que el tema central ha sido la petición de su dimisión. Yo le pediría, señora Cifuentes, que no nos haga esperar a verlo 20 días más. Dimita, señora Cifuentes. Dimita hoy mejor que mañana. Cifuentes le recrimina que parece que quieren derribar a un gobierno elegido democráticamente. Parece que consiste únicamente en intentar derribar un gobierno legítimamente elegido por los madrileños sin que se haya incumplido el acuerdo de investidura. Y uno de los momentos más tensos se daba con la intervención de la portavoz de Podemos, que se ha atrevido incluso a llamar caradura a la presidenta regional. Y hay que tener su caradura para seguir sonriendo, satisfecha por haber conseguido un título académico a base de trampas. Cifuentes respondía con ironía, aludiendo a la manipulación. No ha necesitado hacer ningún máster, ninguno, para aprender las cosas que de verdad domina. La manipulación, la descalificación, el todo vale o directamente la mentira, con lo que acaba de decir. Bueno, más polémicas en torno a Cifuentes porque el periódico que lleva esta investigación, el diario.es, publica hoy cómo la presidenta regional ha ido, digamos, adornando y modificando con el paso de los años su currículum, todo durante los últimos 25 años. María Matos, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, pues sí, vamos a ver cómo ha ido evolucionando su currículum a lo largo de todos estos años, porque en 1994, en ese año, es la primera vez que Cifuentes aparece en el libro de la legislatura y dice que tiene estudios de Derecho, que también tiene un máster en Dirección de Empresas y que se está especializando en Derecho Fiscal. Esto nos llama un poco la atención, porque cuando alguien dice que tiene estudios y no alude a que tiene una licenciatura, es raro que luego diga que tiene un máster. Debe ser porque aún no ha terminado los estudios. Entonces, nos parece un poco raro que no habiendo acabado los estudios de Derecho tenga un máster. Puede ser un poco sospechoso. Pero nos vamos al siguiente año, 4 años más tarde. Ya en el 1998, Cifuentes no hace ninguna alusión a su formación profesional, sino que solamente habla de puestos que tiene en la universidad y también en la Asamblea de Madrid. En el 2002 ya dice que tiene estudios de Derecho. Esos estudios ya aparecen, aquí vemos, como una licenciatura. Y aparece también el mismo máster en Dirección de Empresas y aparece uno nuevo, el máster en Administración Pública. Y vámonos al año siguiente. Sigue esa licenciatura en Derecho, como vemos, y desaparece ese primer máster en Dirección de Empresas, pero sí que sigue estando el de Administración Pública. Y aquí también asegura que tiene estudios de doctorado. Y fijémonos ahora en los cambios que hay 3 años más tarde. En el 2006 vuelve a estar presente esa licenciatura en Derecho, dice que tiene el máster en Administraciones Públicas y el de Dirección de Empresas. Aquí sí que aparecen los dos másters. Y ya en el 2010 solo aparece el máster en Administración Pública. Sigue esa licenciatura en Derecho y desaparece ese máster que tenía antes en Dirección de Empresas. Y ya por último, en el año 2018, ahora sí que lo vamos a ver, aparece todo su currículum, la licenciatura en Derecho, el máster en Administraciones Públicas, el máster también en Dirección de Empresas y, bueno, el famoso máster en Derecho Autonómico por la Universidad de Juan Carlos. Muchísimas gracias. María Cifuentes resiste la presión y no va a dimitir por iniciativa propia. Lo va a hacer solo, dicen, si Rajoy se lo pide o le fuerza a ello. Desde las filas populares aseguran que nadie está por encima de las siglas del partido y ya nadie da la cara por Cifuentes. Entiendo que la propia Cifuentes ha pedido que sea el presidente del partido el que tome la decisión y me parece una decisión lo suficientemente grave como para que la tome el presidente del partido. Y yo ni mantengo ni no mantengo la confianza porque no conozco los hechos y cuando no conozco los hechos procuro no opinar. Pero la conoce a ella, ¿no? Entiendo. La conozco no excesivamente. Cifuentes y yo somos personas leales al Partido Popular y haremos lo que nos diga Mariano Rajoy para bien y para mal.
Pues vamos a ver, ¿no? Evidentemente nadie está por encima de las siglas del partido, es muy importante la estabilidad en Madrid y la decisión habrá que tomarla, pero hoy por hoy no está tomando ninguna decisión y también los teléfonos están abiertos con Ciudadanos. Evidentemente también es de ella, como es lógico, porque es una decisión siempre personal. Yo creo que Cristina tiene una trayectoria política durante muchísimos años que la avala, ¿no? Y este es el dato. No está imputada, no está procesada, no hay una conclusión todavía, ni siquiera la universidad. Y mientras los populares esperan a la decisión de Rajoy, la oposición exige al presidente del gobierno que tome medidas. Ciudadanos rechaza cualquier opción que no sea la de su dimisión. Los socialistas lamentan el daño causado y desde Podemos dicen que debe dejar el cargo para salvaguardar el buen nombre de las instituciones. Creo que lo más fácil, lo más sencillo, lo más sensato es que la señora Cifuentes deje paso, que se ponga otro candidato interino del PP para acabar lo mejor posible la legislatura. Cuanto antes mejor. Si lo hace el señor Rajoy mañana, mejor que pasado. Lo digo porque parece ser que todo está en manos de Rajoy. Pues evidentemente que cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de que, en fin, quedan muchos interrogantes por responder y que se está desmontando, ¿no? Nos constan que están barajando otros nombres, pero bueno, que hay que tomar decisiones y sobre todo cuando la estabilidad de una región tan importante como la de Madrid está en juego. Si la señora Cifuentes ha dicho que su dimisión depende de Rajoy, le exigimos al señor Rajoy que esta misma tarde saque el bochorno de la Comunidad de Madrid y le diga a la señora Cifuentes que tiene que dar un paso atrás. ¿Cuáles son los escenarios que se le abren a Cifuentes en estos momentos? ¿Dimitir o no dimitir? Así de fácil, ¿no, María? Pues sí, vamos a explicar esas opciones y sobre todo a analizar las consecuencias de cada una. Vamos a suponer que de momento no dimite, que llega el día 7 de mayo, que es el día límite para esa moción de censura, que sea efectiva y Cifuentes sigue en su cargo, por lo que Ciudadanos apoyaría esa moción de censura del PSOE y de Podemos. Esto implicaría que gobernase la izquierda en la Comunidad de Madrid, algo que no pasa desde 1991, hace más de 27 años. Y probablemente lo que haría el Partido Socialista sería pues auditorías sobre todos estos años en los que ha gobernado el Partido Popular y levantaría pues las alfombras de la comunidad buscando trapos sucios de esa gestión popular. Si Ciudadanos apoya la moción, también sería responsable de ese nuevo gobierno de la izquierda y quedaría retratado ante sus votantes al permitir que gobiernen PSOE y Podemos. Y si la moción de censura se lleva a cabo, no solo Cifuentes tendría que irse, sino también todo su equipo, todo su ejecutivo tendría que salir con ella. Equipo que no solo incluye pues a los altos cargos del PP, sino que también a toda una corte de asesores que ayudan a que esa maquinaria de la administración regional se mueva. Actualmente, el ejecutivo de Cifuentes tiene 104 altos cargos y 143 asesores. En total hablamos de 247 personas que suman en salarios 16,7 millones de euros. Y vamos ahora a la opción de que Cristina Cifuentes dimite, que Rajoy se lo pide y que le dice que es la única salida que tiene y vemos que dimite. Esto implicaría que el Partido Popular pues seguiría manteniendo el poder en Madrid, que llegaría gobernando a las elecciones de mayo de 2019, pero aquí quien saldría ganando realmente sería Ciudadanos, que se coronaría como el partido contra la corrupción, ya que habría echado a un nuevo presidente del Partido Popular y como ya lo hizo en Murcia con Pedro Antonio Sánchez por prevaricación. Muchísimas gracias, María. Esto es al respecto de lo que ocurre con Cristina Cifuentes, pero casualidad o no, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, fue el que registró la moción de censura contra Cifuentes. Pues bien, ahí le ven, el propio Franco también falseó su currículum académico y en la ficha de la Asamblea de Madrid apareció durante 8 años una carrera, una licenciatura de matemáticas que jamás obtuvo. 2 legislaturas fue el periodo en el que esta licenciatura se mostraba en su ficha, en su currículum de la Asamblea de Madrid, que modificó en el año 2003 después de 8 años. Franco se ha defendido asegurando que como fue profesor de matemáticas debieron confundirle con que había hecho la carrera. Yo no quiero ni hablar de errores de transcripción, ni culpabilizar a un funcionario, ni mucho menos a la prensa. Yo asumo la responsabilidad de esa equivocación en ese año y luego, por eso, la corregí hace ya 15 años o algo más. Y lo que no voy a permitir es que el Partido Popular intente aprovechar que el Pisuerga pasa a Valladolid para crear una cortina de humo que salve a su presidenta. No es un caso comparable en absoluto, pero
Y la Comunidad de Madrid pide la dimisión de José Manuel Franco. El portavoz del Partido Popular, Enrique Osorio, asegura que ha engañado a los madrileños durante 8 años, cuanto menos surrealista. Y escuchen las palabras del Partido Socialista. Dicen que este caso no tiene nada que ver con la polémica de la presidenta regional. Hoy ustedes no tienen ninguna duda de que el señor Franco engañó a los madrileños durante 8 años con una falsa licenciatura en matemáticas. Mientras el señor Franco presenta su dimisión, cojan con mucho cuidado su moción de censura y la tiran a la basura. Lo que ha habido en el caso de Cifuentes, más allá de la impostura, de mentir en sede parlamentaria, son las consecuencias que ha provocado con esa mentira, los daños que ha provocado a otros. El prestigio de la universidad, la calidad de los títulos de los estudiantes, los daños en la carrera profesional de las personas que aparecen en las actas. O sea, no es comparable. Bueno, desde luego que mintió. El señor Franco, el secretario general del Partido Socialista, sabía perfectamente que en su currículum de la Asamblea de Madrid durante 8 años aparecía que era licenciado en matemáticas. Una absoluta patraña que ahora no intente maquillar. Sí que es verdad que esto ocurrió hace 15 años, pero no le resta gravedad al hecho de presentarse ante los madrileños como un licenciado en matemáticas, una licenciatura, por cierto, de las más complicadas que hay, dando a entender que es un hombre de una inteligencia elevada, cuando no tiene ni estudios. Por cierto, la polémica de Franco y de Cifuentes ha hecho que los currículums de varios diputados del Congreso de los Diputados hayan sufrido variaciones en los últimos días. Algunos títulos que se añaden, otros que desaparecen. Parece que muchos políticos se han apresurado en modificar su biografía académica. Vamos a ver todos los cambios que ha habido. Fátima García Manzano, buenas noches. Buenas noches, así es. Parece que el caso de Cifuentes y de Franco ha abierto la veda y muchos se han decidido a cambiar sus currículum o a aclarar ciertas irregularidades. Empecemos con el PP. A pesar de que esta semana la formación ha propuesto que la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso compruebe la veracidad de los documentos de los diputados e incluso pueda sancionar a aquellos que hayan mentido, lo cierto es que esta medida podría dejar escaldado a más de uno. La primera de ellas podría ser Ana Pastor. La exministra y actual presidenta del Congreso contaba supuestamente con un MBA, un máster en Administración de Negocios, que en la última versión de su currículum no aparece, porque dicen que optaron por un modelo mucho más sintético. Sí está, en cambio, en la página web del PP. ¿Qué ocurre con Jorge Moragas? Un caso similar. El colaborador de Rajoy y el embajador español en la ONU tenía un máster del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, que hoy tampoco aparece en su biografía. Y vamos con otro. El diputado Eloy Suárez Lamata, que contaba hace 4 años con un máster en Gestión Pública y otro en Contabilidad y Auditoría. Títulos que han desaparecido. Vamos con el PSOE, porque aparte del caso de Franco, encontramos a Pedro José Muñoz González, quien ha quitado sus estudios en la Escuela Práctica Jurídica Universidad Complutense de Madrid. Ciudadanos no se libra, porque Toni Cantó ha omitido en su biografía el título de pedagogo que aparecía anteriormente, y es que en una entrevista ya confesó que a pesar de que había ejercido como profesor de teatro, nunca estudió magisterio. Más casos. Carlos Salvador, diputado de UPN, ahora omite su máster en Derecho de Empresa de la Universidad Francisco de Navarra, y Feliu Guillaumes, de PDeCAT, quien también omite ahora ser diplomado en Defensa Nacional. Eso sí, ahora incluye un máster para funcionarios directivos de la Generalitat de Cataluña. Y acabamos con Ada Colau. Atención cómo presentaban en 2011 a la alcaldesa de Barcelona. Ho respondran els nostres convidats d'avui. Ada Colau, advocada, membre de l'Observatori d'ESC i membre destacat de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. No solo no corregía al presentador por no ser abogada, sino que le faltan también 30 créditos para acabar su carrera de filosofía. Nos vamos hasta Cataluña porque pasaban las 9 de la mañana cuando varios agentes de la Guardia Civil se han personado, mejor dicho, en la sede del Diplocat para llevar a cabo varios registros. Lo han hecho para buscar pruebas que acrediten el delito de malversación en la organización de la consulta por el supuesto pago a observadores internacionales para el 1 de octubre. Esta acción corresponde a una orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que es el que investiga los preparativos del referéndum ilegal.
Continuamos hablando del 1 de octubre, ya que 5 días es el plazo que tienen los Mossos d'Esquadra para entregar los teléfonos móviles secretos que se usaron el día del referéndum ilegal. Según publica el periódico El Mundo, el juzgado número 3 de instrucción en Sabadell ha solicitado a los agentes autonómicos la información sobre todos los móviles que se entregaron a las patrullas para recibir órdenes y comunicarse sin dejar rastro alguno. Añaden además, esta orden judicial pide, de alguna manera, saber qué teléfonos concretos se usaron, además de la inmediata identificación de los mandos que llevaron a cabo este operativo. El juez solicita también que estos agentes presten declaración como imputados por un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Para analizar esta investigación tenemos conexión en directo con Esteban Urreiztieta, periodista del Mundo, al que ya saludamos. Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, todo apunta a que la motivación de estos móviles era sabotear el dispositivo contra el referéndum y permitir su celebración sin dejar constancia de esta ilegalidad. ¿Cabría la posibilidad de que estos terminales se usaran para otro motivo, Esteban? Bueno, pues la verdad es que ese es principalmente el objetivo por el que fueron utilizados y es el objetivo que considera el juez, en este caso del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell, que fue el que emplearon, el que movió a las patrullas de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La principal novedad con respecto a esta operativa, que ya fue desvelada por El Mundo hace varias semanas, pasa porque uno de los jueces que está investigando el 1 de octubre ha requerido, ha dado un ultimátum a los Mossos improrrogable de 5 días para que entreguen todos estos terminables, todos estos teléfonos secretos que fueron utilizados durante el 1 de octubre para no dejar rastro, que los pongan a disposición del juzgado, tanto los teléfonos como toda la información referente a los mismos y una explicación añadida de por qué se utilizaron estas vías de comunicación y no la centralita tradicional, que es la que queda registrada y la que está en estos momentos pues siendo rastreada por diferentes juzgados en Cataluña. En la información que publicáis en El Mundo se asegura cómo muchos Mossos indican que sus mandos no les dieron ni siquiera cinta aislante para precintar los colegios electorales. ¿Hasta qué punto la disposición de este cuerpo policial estuvo a favor de la consulta ilegal del 1 de octubre? Bueno, la disposición fue absoluta a que se celebrara el referéndum ilegal, a que se celebrara la consulta. Todos los agentes, o la inmensa mayoría de los agentes que están declarando en estos momentos en diferentes juzgados de Cataluña como imputados por desobediencia el 1 de octubre, están apuntando directamente a sus superiores, señalando que no se les otorgó más instrucción que la de que no hubiera violencia, que no hubiera disturbios y por lo tanto pues que dejaran que transcurriera esa jornada de manera absolutamente normal, sin incidencias y por tanto incumpliendo las directrices, las órdenes de suspender ese referéndum por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y dicen sorprendentemente que no les dieron medios, que simplemente se les entregó un móvil por patrulla y que la carencia de medios materiales llegó al punto de que tuvieron efectivamente que precintar algunos de los colegios poniendo pegatinas, ¿no? Bueno, un par de asuntos más, Esteban. De confirmarse estas sospechas, todas las miradas apuntan a José Luis Trapero. ¿Es el máximo responsable de todo ello? Bueno, sin lugar a dudas, es decir, aquí se está produciendo una cadena de testimonios partiendo de la base de los agentes que estaban a pie de calle el 1 de octubre, que insisto, están declarando en diferentes juzgados en calidad de investigados por desobediencia a la autoridad judicial y todos ellos señalan, coinciden en que sus responsables, sus mandos, no les proveyeron de material suficiente y en segundo lugar les dieron instrucciones de que no entorpecieran la jornada hasta el punto de provocar algún tipo de incidente. Por lo tanto, han señalado abiertamente que no les quedó otra opción que permitir la consulta, no porque ellos quisieran, sino porque no tuvieron medios suficientes para impedirla. Han pasado más de 6 meses desde el referéndum. ¿Cómo es posible que se pida? Ahora lo decimos porque hay precedentes de que los Mossos ya intentaron eliminar documentación. ¿Podemos tener alguna esperanza de que se encuentren pruebas que acrediten el delito de desobediencia? Bueno, desde luego, efectivamente, tenemos el precedente del material
que los Mossos d'Esquadra intentaron quemar literalmente en una incineradora, y por lo tanto vamos a ver cuáles son las pruebas que quedan del reparto de esos dispositivos, de esos teléfonos móviles entre las patrullas, ¿no? En cualquier caso, y precisamente yo creo que por ese precedente de la incineradora, este juez de instrucción número 2 de Sabadell ha dado un ultimátum improrrogable de 5 días al cuerpo de los Mossos d'Esquadra para que entreguen toda la documentación, y mientras tanto ha procedido a la imputación no solo de los agentes que estuvieron a pie de calle, sino de los mandos que procedieron al reparto de esos terminales telefónicos secretos que les permitieron intercambiarse las instrucciones con sus superiores sin que quedara rastro, ¿no? Y es que lo más importante de esa cuestión es que en estos momentos la justicia está buscando por todos los medios esas comunicaciones, en qué términos se desarrollaron, y en este caso pues no puede porque las conversaciones mantenidas por esos teléfonos móviles secretos no fueron grabadas de ninguna manera. Esteban, gracias por atender a las cámaras este informativo. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. De la crónica política tenemos que anunciar es el segundo intento fallido de Jordi Sánchez para acudir al Pleno del Parlamento de Cataluña y ser investido. El magistrado del Supremo, Pablo Llarena, ha denegado de nuevo el permiso a este preso preventivo de salir de la cárcel para ir hasta el Parlamento regional. Según el auto emitido por el juez Llarena, existe un compromiso del procesado en participar en la reiteración, ya que ha revalidado su objetivo delictivo integrándose en una candidatura que proclama precisamente continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia. Deniega, por tanto, la libertad interesada en favor del procesado Jordi Sánchez, así como los permisos penitenciarios para que pueda acudir a los plenos parlamentarios del 13 de abril. Tras conocer esta decisión del alto tribunal, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha suspendido este pleno de investidura de mañana y ha convocado una mesa extraordinaria para mañana para dar respuesta a lo que cree que es una vulneración de derechos. Torrent plantea presentar una querella contra Llarena por prevaricación. Y durante esta mañana Torrent ya había adelantado que le parecería inconcebible que el magistrado no tuviera en cuenta las medidas cautelares que planteaba el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, aseguraba que el presidente no lo iba a elegir ni un juez, ni un tribunal, ni un despacho de un ministro a 600 kilómetros del Parlamento. Bien, a mí lo que me parecería inconcebible es que el magistrado en este caso pues no hiciera caso a la legalidad internacional, a las medidas cautelares que plantea Naciones Unidas, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y sobre todo que no protegiera los derechos políticos, que insisto, son derechos políticos que están intactos, en este caso del candidato Jordi Sánchez a la investidura. El presidente de la Generalitat no lo va a decidir ni un juez, ni un tribunal, ni un despacho de ningún ministro a 600 kilómetros de distancia del Parlamento de Cataluña. Bueno, y atención a la nueva muestra de odio, de sectarismo, de mentira, de insidias, de la televisión pública catalana. Como sabemos, es de todos conocido que es una televisión de Estado, auténtica televisión de Estado al servicio del separatismo, y ha vuelto a ampararse, a esconderse detrás del humor como coartada para arremeter contra el Cuerpo Nacional de Policía. Mientras tanto, el gobierno sigue sin tomar el control de TV3 para impedir este tipo de humillaciones, de mentira y de adoctrinamiento. Vean el vídeo completo. ¡Que la bòfia! Porteu una ordre judicial? Ràpid! Estos seguro que traman algo. ¡Hay que intervenir ya! ¿Algún voluntario para derribar la puerta? Peláez, a por ellos. Vamos. Otra. ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Viva España! ¡Viva! ¿Cómo? Nos habían dicho que esto era un CDR. Sin faltar, ¿eh? Si esto fuera un CDR ya lo habríamos quemado. Aficionados, ¿quién coño quiere quemar un contenedor pudiendo quemar una sede? ¿Y esto? CDR.
contra la democracia en la República. Vale. Disculpen las molestias, ¿eh? Pensábamos que eran unos radicales y solo son unos patriotas. Chicos, vámonos. Aquí no hay nada que romper. Venga, rapidito. Hasta luego. Disculpen, Hasta luego. Adiós, señores. Adiós. Un momento. Estáis, va con acento. Estáis. ¿Eh? Si hay que escribir, se escribe sin falta. Con Dios. Con Dios. Adiós, señores. Adiós. Adiós. Adiós, señores. Bueno, para analizar este vídeo y la percepción que se tiene de la policía entre la población separatista, tenemos conexión con el policía Serafín Giraldo, a quien ya saludamos. Serafín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, antes de valorar este vídeo, cuéntenos, ¿a un policía le afecta la opinión contraria a las muestras de odio que se están vertiendo en los últimos meses desde determinados sectores de la población separatista, o consigue un policía abstraerse? Bueno, un poco de todo. En principio sí que debemos abstraernos y estar al margen un poco de estos ataques, pero sí que tengo que decir que hay 3.000 policías que viven en Cataluña, que trabajan en Cataluña y sobre todo que tienen sus familias en Cataluña. Y estos son los que verdaderamente sufren este tipo de odio, porque sus hijos van a los colegios y ellos desarrollan una vida normal en ese ámbito, con lo cual ellos son los que verdaderamente sufren día a día este tipo de odio. Vayamos ahora al vídeo polémico. En él se ven varias cosas, pero se vincula la Policía Nacional con el franquismo, con la esvástica y con los porrazos gratuitos. ¿Cómo lo valoras? Yo lo analizaría desde dos puntos de vista. En primer lugar, el punto de vista penal. Entiendo que puede existir un delito de odio. Sencillamente se margina un grupo social, que somos la policía, que servimos a la sociedad por nuestra mera condición de policías. Se nos insulta y se nos llama fascistas. Y en segundo lugar, desde un punto de vista administrativo. Alguien tiene que hacer algo con esa emisión. Alguien tiene que hacer algo con ese canal, con esa televisión que distribuye este tipo de vídeos, que distribuye este tipo de comunicaciones, que no hace más que sembrar el odio en la sociedad. Serafín, entonces, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿creéis que se debe permitir este tipo de ataques gratuitos amparados en el humor, o que se debería regular y evitar este tipo de burlas e infamias? Es que regulado ya está. Precisamente el Código Penal regula los delitos de odio y yo entiendo que puede existir un delito de odio. De hecho, Fiscalía, y con esto respondo un poco a su pregunta, sí que ha puesto, en principio nos ha puesto de cara a la investigación de este delito, y se han empezado a detener a las primeras personas que tratan de implantar pues un poco su doctrina por encima de los niveles normales. Entonces sí que existe esa implicación judicial. Lo que también debe existir es una implicación administrativa, es decir, cortar este tipo de canales, cortar este tipo de emisiones que lo único que hacen es sembrar odio, vuelvo a repetir, en la sociedad. Serafín Giraldo, gracias por atendernos y muy buenas noches. Muy buenas noches. Cortar, dice, el Gobierno no está por la labor de modificar un ápice esta línea editorial de TV3 que enfrenta a unos catalanes con otros, a unos catalanes contra quien no piensa como ellos, y enfrenta incluso a la Policía Nacional. Humor, sátira política, ¿hay algún tipo de límite? Para analizar lo ocurrido tenemos conexión con el director del programa de sátira política, de humor de esta casa, Gracias por nada, José Antonio Fuster. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo calificas este sketch de la televisión pública catalana? ¿Está dentro de los límites del humor y la sátira, o crees que con la esvástica, los brazos alzados o la acusación de porrazos se han, digamos, pasado de la raya? Vale, es una pregunta compleja para un sketch muy simple. El sketch utiliza un arquetipo muy conocido en el humor, que es el cambio de roles. Lo utilizan muchísimo los guionistas, por ejemplo, de Vaya Semanita. Lo han podido ver todos los espectadores en 8 apellidos vascos. Es un cambio de roles clásico y no hay ningún problema en eso. El único problema de ese sketch, que es incluso gracioso, es en el momento en el que la policía identifica a alguien que pinta esvásticas con patriotas españoles. Ese es el límite que se ha sobrepasado, pero ese límite en una cadena pública que va dirigida a un sector muy determinado de la población catalana. Eso lo que nos demuestra es que es una televisión pública, pero que actúa como una cadena sectaria. ¿Es humor? Sí. ¿Es sectario? También. Y por eso yo le voy a poner un 8, un 4, un 2. Ya.
José Antonio Fuster, gracias por atendernos y muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, interesante reportaje. Por cierto, en paralelo, el que hoy leíamos en el periódico español, Cristian Campos, sobre la Universidad Española, catalana en concreta, sobre la Autónoma en Barcelona, donde se favorece y se protege y se apoya a los separatistas radicales en esa facultad. La institución incluso les presta carpas, mesas, sillas y sistemas de sonido para sus convocatorias. Cuando la universidad pone trabas a sociedad civil y ampara a los matones indepes. Son solo 200 radicales, pero tienen atemorizado al resto del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hace apenas una semana reventaron a martillazos uno de los cajeros y la cristalera. Sus pintadas amenazantes, trapero, mátalos, por ejemplo, pueden verse por todo el campus. Los jóvenes de sociedad civil catalana han tenido que recurrir a la justicia para ver reconocidos sus derechos. Los mal llamados comités de defensa de la República planean sabotajes para que los Mossos elijan entre la República Catalana y España. Según fuentes policiales, las conversaciones internas de los CDR apuntan en esa dirección. Llevar a los agentes autonómicos a situaciones extremas para que tomen partido y saber si son leales al proceso separatista. Ese era el momento en el que van a ver ahora, que Tamara Castaño, presunta cabecilla de este comité, entraba a declarar en la Audiencia Nacional. Salía horas después en libertad con los delitos de terrorismo y rebelión totalmente descartados. Eso sí, se le atribuye un delito de desórdenes públicos. El juez le impone medidas cautelares como comparecencias todos los lunes en el juzgado de guardia y la prohibición de salir de Viladecans, salvo para acudir al trabajo si estuviera fuera de dicha localidad. Joan Tardá, diputado de Esquerra en el Congreso, se ha apostillado a las puertas de la Audiencia Nacional junto a los diputados del PDeCAT para mostrar su apoyo al activista. Según él, se ha producido un jaque a la democracia porque asegura que decir que es un delito de terrorismo es una ofensa a las víctimas. Levantaron los peajes en una acción de protesta. Si quemar neumáticos en una carretera, esto es terrorismo, es una verdadera locura. Y además me reafirmo que es un insulto a las víctimas del terrorismo. Cualquier conflicto laboral puede acabar siendo susceptible de ser acusado de terrorismo. Hoy es Tamara Carrasco, mañana puede ser cualquier otra persona. Polémica, atención, en Podemos y la que se avecina. Estén muy atentos, ¿eh? Aquí les vamos a ir informando de todo, pero como saben, el polémico máster de Cristina Cifuentes está haciendo que la sucesión en el liderazgo de Podemos en la Comunidad de Madrid se acelere. El elegido el pasado año, tras la gran crisis entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias y la derrota del primero versus a Iglesias, hizo que el líder de Podemos pusiera a Errejón o le decantase o le señalase para irse a Madrid. Pues bien, lo que ha ocurrido concretamente es que esta mañana el propio Errejón ha sembrado dudas sobre si encabezar la candidatura de este partido en la Comunidad de Madrid y por el sistema de primarias que está planteando Podemos. La respuesta de Pablo Iglesias no se ha hecho esperar. Ha dicho que se deje de tonterías en un tono amenazante. Estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo. Y como vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a presentar un proyecto serio. Y un proyecto serio es un proyecto en el que la persona que encabeza, el equipo, el proyecto, los términos van juntos y van de la mano. Insisto, todos esos detalles están por acordarse, pero yo estoy convencido que vamos a hacer las cosas bien. Yo creo que la gente no nos va a consentir ni media tontería. De lo que estamos hablando es de ganarle las elecciones al Partido Popular y gobernar en Madrid. Y el mandato que tenemos de la gente es ganarles. Ni media tontería con cuestiones internas. Hay una urgencia que es evidente y es que tengamos un candidato. Yo he dicho claramente quién me parece que debe ser el candidato, pero eso lo van a decidir los inscritos y las inscritas. Atención a la polémica, ¿eh? La trampa que Pablo Iglesias, el gol que pretende meterle a Íñigo Errejón. Sistema de primarias para elegir al candidato. Durante toda la vida, en los últimos años en Podemos ha sido, se elige al candidato y este después elige las listas y las conforma según su criterio. Para ello ha ganado. Pero Pablo Iglesias, la trampa que pretende hacerle es dos primarias. En primer lugar, una para elegir al candidato. Ahí Íñigo Errejón probablemente no tendría rival, no tendría ningún pablista que optase también a la candidatura. Y al cabo de un tiempo, otras primarias para elegir
el programa y los integrantes de la lista. Y ahí sí que Pablo Iglesias iría con todo para que Íñigo Errejón tan solo fuera un títere y estuviera controlado por debajo de él por todos los afines a Pablo Iglesias. Atención a la guerra que se avecina. Javier Torres, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Además de esto, Podemos maneja una encuesta interna para saber si son radicales y si sus postulados están funcionando ante la población. Cuéntanos. Eso es. Ha divulgado una encuesta interna entre sus afiliados. Les ha preguntado muchas cuestiones. Una de ellas, si debe pactar con el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Y hay otra que nos ha llamado muchísimo la atención, en la que pregunta si la radicalidad en su discurso les ha hecho perder votos. Nosotros hemos buceado en algunas declaraciones antiguas de dirigentes de Podemos, por ejemplo, Monedero, que fue uno de los fundadores de la formación morada, cuando asaltaron en el campus de Somosaguas de la Complutense la capilla. Esto era lo que decía Juan Carlos Monedero. Claro que hay un elemento de confrontación, es indudable, ¿no? Pero también gracias a que esas estudiantes hicieron ese acto, estamos otra vez discutiendo la anomalía de que haya una capilla en una universidad pública. Bueno, decía Monedero que está muy bien que esas chicas asaltaran la capilla porque eso daba pie a abrir un debate. En fin, Pablo Iglesias, en el año 2016, en mitad de la investidura de Pedro Sánchez, hace unas durísimas declaraciones contra Felipe González, al que le acusaba de tener las manos manchadas de cal viva. El problema no es ese. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes... Bueno, ustedes lo han visto. Ahora se está hablando también mucho, esto no tiene nada que ver con un mensaje, un discurso radical, de la beca Black de Íñigo Errejón, esa beca que cobró en la Universidad de Málaga por hacer un estudio sobre la vivienda en Andalucía. Se da la circunstancia de que cobró 1.800 euros sin estar presente en Andalucía, en Málaga, donde se desarrollaba este estudio, y que el director del mismo era Alberto Montero, diputado de Podemos en Andalucía. Vamos a ver en este vídeo toda la información. No es oro todo lo que reluce en Podemos, al menos en la relación con la universidad pública. Errejón fue inhabilitado por la Universidad de Málaga para desarrollar nuevos proyectos de investigación debido al fraude que cometió al cobrar una beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar. El político de Podemos recibió esta beca en marzo de 2014 para elaborar un estudio sobre la vivienda en Andalucía. El director de este estudio era su compañero de partido y diputado de Podemos por Málaga, Alberto Montero. Paralelamente, Errejón facturó a Podemos 1.008 euros por labores de asesoramiento en febrero de 2014, 1.344 euros por idéntico concepto en marzo y 2.688 euros en mayo de 2014 por sus servicios como director de la campaña de las elecciones europeas. El contrato que había suscrito con la Universidad de Málaga le impedía expresamente desarrollar esta labor remunerada, de forma paralela al cobro de la beca de investigación. Mohammed bin Salman es el príncipe heredero de Arabia Saudí que, como ven, llegaba a Madrid hoy para firmar un contrato, reunirse con la ministra de Defensa. Posteriormente, en estas imágenes, está reunido con Felipe VI, sonrientes ambos. Ha acudido a nuestro país para la firma de un contrato para la compra de corbetas, en concreto 5, que va a construir la empresa española Navantia en los astilleros de Ferrol y de Cádiz. Un contrato de 2 millones de euros que consiste en lo siguiente. El heredero al trono saudí llegaba a España esta mañana junto a sus séquitos, 600 personas más que se alojan en los hoteles más caros de todo Madrid. Pero no es el único dinero que van a dejarse en nuestro país. Han venido para estrechar relaciones comerciales. Hay mucho en juego en esta visita. Un acuerdo con Navantia para construir en San Fernando, Cádiz, 5 corbetas que en total dejarán aquí 2.000 millones de euros. Se abre el debate entonces de primar la creación de empleo que este proyecto va a dejar o evitar que Arabia Saudí use esas corbetas para matar en Yemen, por ejemplo, o en la persecución cristiana. Sin embargo, desde Podemos Cádiz aseguran que esto
esto son milongas y que llevan años esperando esas corbetas, que solo quieren trabajo para los gaditanos. ¿No les parece que no quieren mojarse ante tal polémica? España, sin embargo, podría acabar convirtiéndose con esta venta en cómplice de los crímenes que se produzcan contra la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo aéreo y naval, ataques que dificultarían todavía más el flujo de alimentos, combustible y medicamentos. Solo desde 2015 y hasta junio de 2017, España ha exportado armas a Arabia Saudí por un valor de 728,5 millones de euros. ¿Financiamos posiblemente terrorismo internacional o generamos empleo en nuestro país? ¿Ustedes qué opinan? Y las reacciones políticas no se han hecho esperar. Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha cuestionado las críticas de varias ONGs y les ha dicho que viven de los impuestos y que deberían fichar a los trabajadores del contrato saudí que critican. Mientras tanto, el coordinador federal de Izquierda Unida dice que las armas vendidas a Arabia se usarán contra la población civil. Me gustaría que las ONGs estuvieran preocupadas, ya que muchas de ellas viven de los impuestos de los españoles, precisamente porque se genere empleo en España. Un país como es Arabia Saudí, que no solo no respeta los derechos humanos, sino que está inmerso en un proceso bélico donde se asesinan de forma indiscriminada a miles de personas en Yemen. Para nosotros esto es gravísimo, no solo porque significa que España va a ser cómplice de los asesinatos en Yemen y de la guerra en Yemen, relaciones con dictadores que permiten proporcionar armas a países como Arabia Saudí que las utilizan contra la población civil y en contra de los derechos humanos. Estas eran las reacciones políticas, pero veamos ya qué es lo que opinan los ciudadanos. ¿Cómo valora usted este acuerdo comercial? ¿Por qué se decanta? ¿Negocio o ética? Las cámaras de este informativo han salido a las calles para conocer la respuesta. Si se pueden crear puestos de trabajo sin que intervengan las armas, mucho mejor que con armas. No estoy a favor, porque creo que ganar un beneficio en base a las armas es algo que no debería darse a día de hoy, porque se pueden hacer otros tipos de trabajo sin tener que emplear lo que es la arma, las fuerzas o la violencia. A nivel económico sí, a nivel humano no, por todo lo que genera, porque estamos financiando cosas que no me parecen bien. La verdad es que ni de acuerdo ni no de acuerdo, no voy a engañarte, porque entiendo el posicionamiento. Pasa lo mismo también con el proyecto de alta velocidad que ganamos también allí en Arabia Saudí, el Haramain. Pero al fin y al cabo, si queremos puestos de trabajo, también hay que hacer este tipo de cosas. No, con armas no. Ya viendo lo que pasa en Estados Unidos con la legalización de las armas y demás, la verdad es que no. Hay demasiado loco suelto. No, a costa de armas no. Yo creo que España puede desarrollar tecnología de cualquier tipo, hacer tornillos, cualquier otra cosa, chapa, pero que no se utilice para las armas. Para las armas no. Ya, pero si se generan puestos de trabajo sí que estaría a favor, la verdad. Bueno, desde luego hay división, como ven. Para analizar este acuerdo comercial tenemos conexión con Antonio Sanz, delegado del Gobierno, el presidente del Partido Popular en Cádiz. Señor Sanz, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, 2.000 millones para nuestro país a cambio de construir 5 corbetas para Arabia Saudí. ¿Cómo valora usted este acuerdo comercial a sabiendas de que se van a construir y el empleo que va a generar en la zona donde usted vive? Bueno, pues no cabe duda que estamos ante un día histórico por lo que representa desde el punto de vista de un compromiso definitivo para construir estas 5 corbetas, pero estamos hablando de 7 millones de horas de carga de trabajo para una zona necesitada y que puede significar pues creación de 3.000 empleos. Unos astilleros que hace pocos años se hablaba permanentemente de destrucción de empleo y de cierre de Navantia. Hoy de destruir empleos se ha pasado a tener 15.000 pico de 15.000 empleos. Y ahora con este contrato, desde luego, puede ser una revolución muy importante desde el punto de vista de la creación de empleo y todo el mundo aquí en la zona, desde luego, entiende que no se puede entrar en la demagogia. La demagogia es muy fácil, jugar a decir frases y palabras desconociendo realmente lo que representa la industria naval, lo que representa la industria de defensa, que es generadora de empleo, que es generadora de crecimiento económico. Pues, desde luego, aquí en la zona no hay ninguna duda. Hay varias ONG que han criticado este acuerdo, ya que afirman que Arabia podría utilizar estas 5 corbetas contra la población civil, cometiendo así crímenes de derecho internacional. ¿Qué le parece las críticas que se hacen de determinados sectores al vender buques armados a un régimen autoritario como el saudí? Mira, la prueba de la demagogia es que hasta el propio alcalde de Cádiz
que es de Podemos, reconoce que este contrato es importantísimo y reconoce que este contrato es válido, que es necesario y que además es positivo. Por lo tanto, que se juegue a la palabra fácil y a intentar confundir a los ciudadanos, eso está tirado. Y utilizar las redes sociales más. Pero la realidad es que estamos hablando de 5 años de estabilidad, vamos a volver a tener todos los diques llenos y desde luego cuando hablamos de industria de defensa no se puede entrar en la demagogia del ataque respecto al armamento. La industria de defensa ha existido siempre y existe, y los países existen contratos a nivel histórico. Ahora estamos precisamente ante el contrato posible más histórico, el más importante de la historia de Navantia, y por lo tanto yo creo que hay que ser sensible a la oportunidad que hemos tenido de demostrar además que tenemos unos astilleros que son punteros en el mundo para competir y en calidad. Ha quedado clarísimo, señor Sanz. Gracias por haber atendido a la llamada de este informativo y muy buenas noches. Buenas noches, un saludo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, contrato comercial, pero también hay veces que los seres humanos, las personas, se reúnen para intentar ayudar a los que menos tienen. Es lo que ocurría los últimos días, ya que más de 2.000 kilos de comidas para los vecinos más necesitados de un barrio de Madrid es lo que se ha recogido estos días. Lo ha hecho la plataforma patriótica Millán Astray, que llevó a cabo durante toda la mañana del pasado domingo una recogida de alimentos. Esta colecta solidaria, llevada a cabo por veteranos legionarios y simpatizantes de la Legión, no contaba, atención, con la autorización del Ayuntamiento de Madrid. Como saben, el consistorio de la capital de España, gobernado por Manuela Carmena, y con varios asuntos polémicos entre muchos de sus concejales, mantiene, digamos, un contencioso, una disputa por el intento del cambio del callejero de la capital de España con criterios absolutamente sectarios que tan solo obedecen a la intención de contentar a la interpretación que se hace de la historia por parte de la izquierda. Bueno, esto es lo que ocurría. Para analizar lo que fue esta acción social llevada a cabo por, como les digo, los antiguos caballeros legionarios, la plataforma patriótica Millán Astray, tenemos con nosotros a su portavoz, Guillermo Rocafort. Señor Rocafort, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de analizar lo que fue la recogida, cuéntenos por qué un grupo de veteranos legionarios y simpatizantes de la Legión decidieron llevar a cabo esta recogida de alimentos para los que menos tienen. Bueno, básicamente es por dos motivos. El primero es por el vínculo histórico que tiene el general Millán Astray, el fundador de la Legión, con el barrio de Vallecas. En la durísima posguerra él se implicó personalmente en aliviar las penurias, sobre todo de los vecinos de ese municipio de Madrid. Y segundo, básicamente, es por las penurias y calamidades que hoy en día se sufren. Hay verdadera hambruna de un sector importante de esa población y están completamente abandonados por el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros que conocemos ese barrio, pues por eso hemos hecho esa operación. Bueno, no hay tiempo para más. Guillermo Rocafort, muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vamos, Alba. Así es, pero como siempre les dejamos con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada, y a las 10 el gato al agua. Señores, gracias por su confianza. Ya lo saben que la información vuelve mañana puntualmente a las 8:30 de la noche. Que pasen buena tarde. Adiós. Muchos nos estáis preguntando cuándo podremos disfrutar del sol y de las buenas temperaturas. De momento, durante este fin de semana todavía vamos a tener algunas lluvias. Este viernes concentradas sobre todo en puntos del estrecho y también en el nordeste. El sábado sobre todo va a llover con intensidad en Baleares. Fijaos porque el domingo llega un nuevo frente que nos dejará precipitaciones en Galicia, pero por la mañana vamos a disfrutar del sol en muchas zonas del centro y del Mediterráneo, aunque por la tarde se va a cubrir más el cielo. De cara a la semana que viene, sobre todo la jornada del martes y del miércoles, vamos a disfrutar de cielo prácticamente despejado en gran parte de España. Fijaos, porque va a predominar sobre todo el sol durante la jornada del martes, muy poquitas nubes, y también en la jornada del miércoles. Todo ello acompañado de temperaturas muy agradables. Todavía este viernes esas temperaturas siguen siendo bastante frescas. Vamos a estar en torno a unos 12 grados en el centro de la península, alrededor de los 16 en el suroeste, y a orillas del Cantábrico estaremos entre los 15 y los 20 grados. Pero fijaos, de cara a la semana que viene, porque vamos a pasar de esos 20 grados en puntos de Andalucía, estaremos en 20 grados en el centro de la península y también en puntos del Cantábrico vamos a sobrepasar los 20 grados.